Hola a todos, amigos de Apeiron. Hemos pensado que probablemente les podría resultar muy interesante que tuviéramos algunos diálogos sobre los montajes que tenemos en cartelera, unos diálogos, digamos, por dentro del equipo, que nos ayuden a compartir con ustedes un poquito de qué van las obras que estamos haciendo, cómo las estamos pensando, de tal manera que podamos, pues, un poco iniciar un diálogo con ustedes acerca de cómo pensamos el teatro, cómo lo hacemos, cómo lo ven, cuando lo ven, etcétera. Y bueno, pues hemos querido hacer una primera sesión, pues obviamente con Esteban Montes, director de la compañía y director de varios de los montajes de los que vamos a ir hablando a lo largo de varias semanas. El primero de ellos es Y habitó entre nosotros, un texto de Fernando Martínez Monroy, que está en este momento en cartelera en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2, en el que Esteban, además de dirigir, pues trabajó un poquito el diseño de vestuario, el diseño de iluminación que estamos usando ahora en el foro, y por supuesto él hace el personaje de Poncio Pilatos, pero no quiero hacernos demasiadas bolas y quiero cederle la palabra, y la intención es que hoy hablemos un poquitito del texto de Fernando, ¿no? Del texto de Fernando Martínez Monroy, de Monroy, como le decían muchos de sus alumnos tan queridos, o Fer, como le decimos muchos de los que tuvimos la fortuna de trabajar con él durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, maestro Esteban, un honor, un gusto. Pues la idea es que nos lo pasemos bien y que, bueno, pues compartamos con nuestros amigos toda la información de esta obra, ¿no? Entonces, bueno, un poco sobre el texto, ¿no? Tú sueles explicar, ¿no? Que es un texto que pensamos a partir de un montaje que se hizo, que tenía intenciones pluridisciplinarias, y todas No, estas cosas. multidisciplinares y plurifocales. Y plurifocales, exactamente, que como efectivamente era la intención con la cual se estrenó este texto, pero ¿por qué volverlo a escena? Digo, además de para homenajear al maestro, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué en este momento valdría la pena regresar a ese texto? Pues mira, yo creo que eh, el texto es como de una gran pertinencia en el momento actual, porque básicamente, más allá de las cuestiones estéticas que pueda tener, que tiene evidentemente, lo que plantea habla de cosas que son como muy cercanas a todos nosotros, ¿no? Y en sentido a las personas, pues en el sentido de que está como planteando una serie de temas que son como muy básicos, muy esenciales con respecto a qué hacemos en el mundo cada uno de nosotros. Lo diría un poco así, suena demasiado grande eso, pero más que verlo desde el punto de vista más general, podría decirlo, hablando un poco de las cuestiones como que esencialmente nos afectan a las personas, ¿no? El asunto de la muerte, el asunto o de la relación con nosotros mismos. Hablaba hace poco con unos alumnos que me parece a los 53 años me resulta ya muy claro cómo la vida de las personas en realidad pasa por una cosa muy curiosa siempre, que es el asunto Fernando hablaba mucho de la cuestión de darse nacimiento, ¿no? Y pues es una cosa difícil, ¿no? En realidad, porque básicamente tenemos que lidiar toda la humanidad con una serie de ideas y de cuestiones que aprendemos, con las cuales aprendemos a vivir, ¿no? Es decir, con nuestra información familiar, con nuestras creencias, las creencias religiosas que tenemos cuando en nuestras familias, y no solo las religiosas, sino todas las creencias que en general nos conforman como seres humanos, y de repente justo llega un momento en que en realidad todo el pleito de la vida es aprender a desandar eso, ¿no? Es aprender a dejar de estar en ese universo en que de alguna forma nos sentimos cómodos, entre comillas,
Ujú. o aparentemente seguros, y lo que se vuelve muy terrible es que no es seguro ni es cómodo, sino que es muy problemático, ¿no? Y que justamente lo complicado es cómo salir de eso, ¿no? Como uno se siente seguro y uno dice, voy a estar aquí, voy a hacer esto que me dijeron, y es difícil, ¿no? Es una cuestión que primero darse cuenta, Ujú. ¿no? Primero darse cuenta, porque pues en un principio todos estamos muy convencidos, ¿no? Es así de, este, así tiene que ser, ¿no? Así son las cosas, y uno lo asume y lo vive, ¿no? Y uno está muy contento de que en un momento determinado sean las cosas, hasta que las cosas dejan de funcionar bien y entonces empieza el caos, ¿no? Exacto. Creo que aquí hay una idea muy valiosa en lo que acabas de decir. Esta obra un poco trata de personas que tienen una serie de convicciones, una forma de vida, una serie de decisiones vitales que se ven completamente sacudidas pues por la realidad misma, ¿no? Entonces, es decir, este Jesús que nos plantea el maestro Monroy, digo, cada personaje, cada monólogo tiene unas pequeñas intervenciones de Jesús y un poco, digo, en otra ocasión hablaremos con más detalle de la puesta en escena, pero una cosa que creo que encontraste que me parece muy interesante es que cada uno tiene su propio Jesús. Y entonces, esta cuestión de cómo enfrento mi propia crisis, cómo me planto delante del cuestionamiento que la vida me hace, eso es un poco de lo que estamos hablando en el texto, ¿no? Sí, justo, es como este momento en que ves, que decía, el momento en que te cae la conciencia que te rompe, ¿no? Que se te cae el piso, que ya no puedes seguir porque ya no sabes en qué creer. Y Ujú. justo esos momentos pues son difíciles para todos, pero, y creo que eso trata efectivamente, es decir, ese momento difícil en el que el piso se te cae, se te va y estás volando en el aire, y la postura que se toma ante eso, ¿no? Hay gente que la padece, el primer personaje pues, la padece terriblemente, como hay gente que de verdad la padece muy mucho y que no se levanta, ¿no? Pienso mucho en esto que decía Ibsen en el, en el patio salvaje, ¿no? Que hay personas que no logran, una vez que son heridas, se amarran, se hunden en el lago y se aferran para morir como los patos salvajes, ¿no? Esta famosa metáfora que hace este hombre, que Ujú. Ibsen, pero es un poco eso, esta cuestión como de no poder soportar el asunto de haber perdido mis seguridades, mis certezas. Entonces, en el primer personaje, pues queda muy claro esta cuestión de es desastroso y no va a levantar cabeza nunca más, ¿no? Claro. Y vemos, ese es el primero, vamos viendo justamente cómo cada quien lo va asumiendo y cómo cada quien lo va asumiendo cada vez de una manera menos desastrosa, ¿no? Es decir, que es muy interesante ver que esto es un poco lo que está planteando el texto, pero uno lo ve en la vida, ¿no? De repente uno dice, no sé, recuerdo una amiga de justamente de Fernando que le pasó y que Fernando lo ponía de ejemplo, que le pasó eso, ¿no? Que dijo, quiero cambiar mi vida y no quiero seguir así, quiero cambiar mi vida. Y la corrieron del trabajo, el novio la dejó y le robaron el auto, ¿no? Y entonces Ok. ella estaba, ¿qué va a pasar? Esto es terrible. Y de repente, pues ya le invitaron a Canadá y se fue, ¿no? Y fue Claro. así de, órale. Por supuesto, ¿no? La crisis puede ser vivida, pues, como dices, la crisis es como el planteamiento de cómo vives el asunto. Y la crisis, pues, ¿qué es la crisis? Pues este momento en que la verdad llega. ¿Y qué es la verdad? Porque además es la verdad, ¿no? Parece una cosa terrible y grande. Pues no, la verdad es que es la realidad que te dicen, las cosas no son como estás pensando. Claro. Y te lo demuestran con toda esa actitud, ¿no? Exacto. Pero ¿qué nos propone? Porque de alguna manera, bueno, ok, no son como está, no como está pensando. Con Poncio Pilatos, con el personaje que tú haces, es relativamente fácil decir. O sea, Fernando lo decía mucho en su clase, ¿no? La ley, la religión son pues formas de la moral y la moral está supeditada al paso de los años, al paso de las modas, al paso de lo que sea, ¿no? Ahora ya no seremos todos y todas, sino seremos todes. Ahora hay una serie de cosas que ya
que ya no son pertinentes porque la moral sigue avanzando, sigue cambiando, digamos, ¿no? No nos meteremos ahora a decir si para bien o para mal, pero sigue cambiando, ¿no? Y está supeditada a ciclos y a una serie de cosas, ¿no? Ujú. Pero ¿qué, entonces, ¿qué sí permanece? ¿Qué es lo que sí, eh, Ah, claro. Es que eso de es lo cómo interesante. vivir, como dice el texto, ¿verdad? Sí, citando a un famoso alumno. Sí, efectivamente, el asunto es que lo interesante del texto es que es como el golpe de descubrir que eres algo, que eres algo que no pensabas que eres, como dice el texto también, ¿no? Mm, Y eso es lo que se vuelve muy interesante porque yo lo veo así, empiezo un poco en mi experiencia vital, y sí, en mi juventud muy joven, me pasaba mucho eso, ¿no? O sea, hubo un momento que uno empieza a llenar de problemas así, o sea, me pasaba, ¿no? Así, típico, me cortaron el gas, me cortaron la luz, voy a apagar el gas, pero tengo clase, tengo que ir a clase, entonces logré negociar no llegar a una clase para poder pagar el gas. Llego a pagar ujú, el gas, me dicen que lo van a poner en 2 semanas porque me tardé mucho. Ya no fui a la clase, entonces ya dejé el día, ¿no? Voy a mi casa, voy a pagar la luz ahora, voy a bajar a ver lo de la luz, dejo las llaves dentro del departamento, o sea, y va creciendo, y va llenándose como bola de nieve, ¿no? Fum, 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 fum. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué yo? Porque, o sea, solo falta que me orine un perro como una canción de Sabina, ¿no? De verdad. exacto. Y, y lo que pasaba, me pasó, que un día me di cuenta y dije, bueno, ya, me rindo, ya entendí, ya, no, no. Y es eso, porque lo que descubres cuando te rindes, literalmente, que dices, está bien, ya entendí, no voy a seguir por ese camino, ya. Es que en realidad estabas haciendo algo que no tenía que ver contigo, Ujú, ¿no? Estás haciendo algo que no eres tú y que crees que deberías ser, pero pues no eres, ¿no? Y un poco eso es lo que dice el texto, es decir, la presencia de Jesús lo que les viene a plantear es, ¿quién eres tú? ¿Quién demonios eres? Y la crisis de chocar con esa pregunta, por decirlo de alguna forma, pues sí, la vive el primero, Poncio la vive muy mal, porque la sensación que él tiene es que si no soy lo que he pensado soy, no soy nada. claro. Y eso es terrible, ¿no? Porque a casarse, de verdad, porque uno sí, yo lo entiendo por eso, digo, por eso ponía ese ejemplo, porque llegó un momento en que dije, bueno, ya no puede ser, o sea, de verdad, ¿qué voy a esperar? Que caiga un cometa, un meteorito caiga en mi departamento para acabar de... Y dije, ya basta, lo entiendo. Y de repente todo se acomodó, ¿no? De repente hasta el gas que iba llegando semanas llegó ese mismo día, la luz se arregló también, o sea, todo se, cuando dije basta, ya me rindo, de repente todo se arregló. Y la gente dirá, es la ley de la atracción. No, no, no. Es simplemente que estás actuando en contra de algo básico, Mm, ¿no? Muy básico. Y entonces el texto lo que está planteando es, ¿qué es eso básico? Pues tú, ¿no? ujú, Y lo que Jesús viene a plantear en la obra, quiero decir, es, ya te diste cuenta que este eres tú y la gente se horroriza, ¿no? Como dice Borges, ¿no? Somos nos aterraría ver la ingente forma de nuestro ser, que nos aterra ver quiénes somos, pero lo que se vuelve ridículo es por qué te aterra tanto, ¿no? ¿Por qué nos aterra tanto? Y es un poco lo que Fernando está diciendo, o sea, ¿por qué te aterra? ¿Por qué no lo ves y te reconcilias con eso que eres, ¿no? Y creo que eso es lo que va pasando, porque vamos a ir viendo todas estas posturas y el primero lo vive fatal, ¿no? Como decíamos. El siguiente lo vive con con mucho coraje y rabia porque no le gusta tampoco eso que está viendo y prefiere lo que él quiere, que es el dinero. En el caso de José Arimatea, él quiere la comodidad y el dinero y el poder y lo que le da, pero sabe que eso es vacío, sí lo tiene claro. Es decir, no es que la gente no lo sepa. Me gusta mucho esta mujer que se llama Wicca, que está también de moda en las redes sociales, pero dice algo ella que es interesante, ¿no? Es decir, dice en una conversión, todos lo sabemos. Es decir, no puedes jugar a que no sabes lo que a que no sabes que eso es lo que tendrías que hacer. Sí lo sabemos, sí sabríamos, todos sabemos qué es lo que tendríamos que hacer, pero no nos gusta, dice ella. Lo que pasa es que no quieres, ¿no?
no te gusta. ¿Por qué no nos gusta? Pues porque amamos esto que nos dijeron que teníamos que hacer, ¿no? Y sí lo amamos, es real que lo amamos, ¿no? Entonces, en el caso de Poncio, está tan enamorado y tan fatalmente desconcertado de ser, de no ser lo que él quería ser, que es como al revés de lo que dice el agrado, ¿no? Ah, El agrado lo dicen de broma, ¿no? Porque uno siempre ¿cómo? Uno es más siempre auténtica mientras es más más se parece a lo que a lo que ha soñó de soñado de ser. sí misma, ¿no? Sí, exacto. En realidad es como la antípoda de eso, ¿no? En realidad uno es más real, uno sufre menos, podríamos decirlo así, en lugar del aplausómetro, lo que podemos decir es no sé cómo llamarlo, el sufrenómetro, ¿no? Su friómetro. Sufriómetro, exacto. Y lo que pasa es un poco lo que decía yo, es decir, quieres seguir por ahí, pues vas a sufrir, y ahí va uno, y sufre, y sufre, y sufre. Y pues es un sufrimiento estéril, ¿no? Es una cosa como absolutamente inútil. Claro. No Pero había hay algo ahí en el texto que me parece interesante, porque este darse cuenta que uno no es lo que podría ser o lo que sea, no es un deber ser moral, no es exacto, esto está mal y esto está bien, es un cuestionamiento, ¿no? Es una pregunta, me imagino el oráculo de Delfos, ¿no? Es la esfinge mirándote a los ojos, diciéndote, ¿quién eres ¿qué, tú? ¿quién ¿Qué eres pedo tú? contigo? Ajá, exacto. Creo que va un poco por ahí, porque me parece, mira, yo tengo la teoría de que debe haber mucha gente que pues, probablemente conocerá la frase y habitó entre nosotros y dice, eso es de la Biblia, esta obra tiene tendencia religiosa. O esta obra probablemente es hasta maniquea, ¿no? Así el Jesús de Mel Gibson, ¿no? O el Jesús ¿cómo se llama este hombre? De Rambal, con cairelitos, ¿no? Seguramente de eso se trata, ¿no? Porque además fue muy Sí. chistoso que en el miércoles santo, en el miércoles de Semana Santa, tuviéramos lleno el teatro, ¿no? O sea, llegó mucha gente como en este afán religioso, ¿no? Esto no es una obra religiosa. No, no, y fíjate que eso es una cosa que Fernando que era brillante en eso, ¿no? Que era esta capacidad de desmitificar las cosas. Y justo, ahorita que lo dices, lo estaba pensando desde otro día, tuvimos un pequeño error en el texto, pero eso me llevó a pensar, porque efectivamente en la acotación, no, ustedes no saben, pero en la acotación Fernando puso ese texto, el texto del Evangelio según San Juan, donde dice, al principio era el verbo y el verbo se toca tal, 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 y lo pone como acotación porque finalmente de ahí sale la frase que da nombre a la apuesta. Pero lo que se vuelve muy interesante es que justamente de lo que está hablando es de la acción, es un acto. Lo que está diciendo es que el verbo se hizo, que está hablando de Jesús, pero está hablando de una forma metafórica de lo que se vuelve acto. Y eso es lo que me parece maravilloso porque digo, es muy sabio Fernando, lo está poniendo de epígrafe y en realidad es de lo que se está hablando en la obra. ¿Cuál es la acción? No, no hablemos de, como dices, de una cuestión moral, de si es correcta o no. ¿Cuál es la acción? Lo que te permite accionar y lo que no te permite accionar, es lo que yo diría. Porque dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que implica eso? Pues que nos está convocando a una acción. El asunto de la presencia de Jesús, no como una persona, no como una divinidad, sino como un acto de conciencia, vamos a decirlo así. Ujú. Y entonces esa acción es muy curioso porque cuando alguien vive sin conciencia es como si no hiciera. Eso me parece una cosa terriblemente sorprendente y maravillosa de entender, porque vives haciendo algo en homenaje a miles de cosas más. Pero entonces, como lo estás haciendo en homenaje a todas esas otras cosas que están allí, en realidad no estás haciendo nada por ti. Es decir, es una acción inútil, o no inútil, porque tiene sus resultados, evidentemente, como todo, pero es una acción que no es acción real para ti, ¿no? Es una acción que se queda en un no hacer,
en un durar para parecer que haces, pero no estás haciendo nada. Lo pienso mucho como lo de Per Gunt, ¿no? Justamente, esa metáfora es preciosa, ¿no? Que dice, viene el fundidor de almas porque pues de su alma no se saca nada, o sea, no hizo ni siquiera nada terrible. Entonces van a fundirlo con otras almas para ver si fundiéndolo sacan algo de esas almas. Y es un poco eso, ¿no? Como el poema este de Rosario Castellanos de en mí se pudre un acto que nunca realicé. Ese acto del que habla Rosario Castellanos, ese es el tema de la obra, porque es justamente el asunto de la acción que es vital, la acción que te hace existir como alguien. Ujú. Entonces, Sí, hay muchas, podríamos decirlo así, como unas pseudoacciones que son hechas en homenaje a miles de cosas en donde yo no existo, porque yo no existo, yo no importo porque no estoy, porque estoy haciendo una serie de actos en homenaje a otras personas, a otras ideas, a mi moral, a mi sociedad, a tal. Por eso decía yo lo de la importancia de darse nacimiento, que lo Fernando también lo decía, que es justamente este momento en que el acto ocurre. ¿Cuál? El tuyo, tu acto, ¿no? ¿Cuál es tu ujú, acto realmente? ¿Qué has hecho en la vida? Y eso es un poco lo que Jesús viene a plantearles, ¿no? ¿Qué estás claro. haciendo? Me imagino, bueno, no sé exactamente de dónde lo habré escuchado, pero seguramente es una cosa que también habrá dicho Fernando, entre muchas otras personas. Eh, la pregunta llega a la persona que tiene la respuesta. Es decir, yo me estoy preguntando algo cuya respuesta ya conozco, ¿no? Y un poco es lo que pasa aquí. Este Jesús enigma, esta pregunta existencial profunda de quién soy, qué estoy haciendo y qué quiero hacer, llega a los personajes en esta obra en el momento en el que podrían contestarla. Y un poco la diferencia de respuestas es parte de lo que está planteado aquí, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, en este sentido, el personaje de María Magdalena, porque es decir, María Magdalena se dedica a lo que se dedica, para que no nos bajen el video no lo vamos a decir, pero se dedica a lo que se dedica, ha vivido como ha vivido, pero lo que plantea el texto es que es un personaje consciente, de decisiones conscientes de lo que está haciendo. Y sin embargo, este encuentro con Jesús le hace ver en qué está su error. Sí, es maravilloso. Es que vamos viendo este avance, ¿no? En esta manera de ir viéndolo. Y en el que ella es el tercer personaje. La diferencia con los dos primeros es que ella siempre ha tenido una clara conciencia, pero esa clara conciencia que ha tenido es una conciencia sobre lo que ha creído, sobre lo que ha entendido que la sociedad y que esa época en la que ella vive le permite hacer, ¿no? Como su condición existencial depende de lo que otros digan. Y ese es un gran paso, porque lo que va a pasar allí es que mucha gente se vive así, ¿no? Es decir, se vive como yo soy, yo no puedo hacer nada que mi sociedad no me deje hacer, ¿no? Es como una condición muy común de la humanidad. Y lo que lo que viene a pasarle es que se da cuenta que en realidad esa definición no le estaba ayudando de ninguna manera, porque es una definición que no la estaba considerando a ella, ¿no? Ella lo Claro, tenía claro, que no se sentía considerada. Lo que no considero es que había la posibilidad de que efectivamente hubiera otra posibilidad fuera de eso, ¿no? Y ese momento es lo que es la revelación que le plantea Jesús, que es el asunto de en realidad tú puedes, tú sabes que quisieras hacer otra cosa, y si lo sabes es porque sabes que eres otra cosa, claro. ¿no? Que es lo que decías tú. Pero Y sí, perdón. Es que es bueno, es que lo interesante es que a pesar de que este encuentro con Jesús, digamos, es lo que genera el asunto, no es que ella se vuelva seguidora de Jesús, no no, es que ella se transforme en nada, es que ella encuentra dentro de sí misma la respuesta. ¿Sí? No está exacto, afuera, como no estaba afuera. Esto que estás diciendo, el reconocimiento, así de la sociedad no me reconoce o la sociedad me ha orillado a X circunstancia, a X
forma de vida, no está ya fuera mi valor, ¿no? Lo puedo buscar dentro de mí y si lo encuentro dentro de mí, entonces el cielo se abre, ¿no? Sí, porque justamente lo maravilloso es que, el momento en que dejo de pensarme en relación a otros, en relación a lo que piensen o dejen de pensar los otros, pues tengo justamente esto que estamos diciendo hace un momento, la posibilidad de definir yo mi acto. Ujú. Yo quiero actuar. Y el momento que digo yo quiero actuar, o sea, quiero hacer esto, voy a actuar de esta manera, pues ya soy libre. Y es como ese descubrimiento grandioso de que no dependemos realmente de los demás en ese sentido. Claro, o sea, todos necesitamos de nosotros, eso es, y es parte de la realidad y es parte de la necesidad humana. Ese es el principio del amor. Sin embargo, hay una confusión muy grande, ¿no? Porque pareciera que amar implicaría depender, ¿no? Así como nos lo enseñan. Y es un poco lo que ella ha vivido, porque ella ha vivido pues dependiendo de lo que los demás piensen, digan, hacen, hagan y peleándose inclusive, ¿no? Un poco lo que plantea el personaje es justo que ella estaba tan enojada de ser, de haber sido definida de esa manera, que hay un punto en que ahora sí que su famosa vocación, la más antigua del mundo, Ujú. eh, era una forma de venganza, ¿no? Así como lo está viviendo ella Claro. en el Ujú. planteamiento. ¿Por qué? Pues porque si no puedo hacer otra cosa, pues voy a hacer y voy a hacerlo al fondo, ¿no? Y lo que se da cuenta es que en realidad no tendría que depender de lo que nadie más diga y si deja de depender de eso, pues se abre el mundo de posibilidades porque lo primero que te puedes preguntar es qué quieres ser. Si ya no tienes que ser lo que te dijeron, pues entonces tú puedes definir qué quieres, ¿no? Y ese es como un momento glorioso, ¿no? Que ¿qué es lo que está hablando Fernando? Ese momento de caer en la cuenta de que en realidad nada más te define. Te puede acotar de alguna forma. Las vidas, las sociedades y todos nos acotan, pero de que nos acotan a que nos definen hay una diferencia radical. Y Claro. eso es lo que María tiene muy, o sea, es la revelación que tiene María, ¿no? Y que Sí, justamente tiene que ver no con Jesús, es decir, sí, con la presencia de Jesús, pero lo interesante es que tiene que ver más con la conciencia que ella quiere de que en realidad ella siempre ha sabido que había otra posibilidad, no había querido creer o no había podido ver que estaba esa posibilidad. Era como un anhelo, vamos a decirlo así. Y Jesús le plantea que eso no es un anhelo, es un deseo y es una necesidad humana y que claro. está ahí, ¿no? Y que esa necesidad ocurre en el momento en ese, en que uno deja de pensarse dependiente de lo que otros piensen. Exacto. Y que ella puede decidir exactamente a dónde voy, a dónde me muevo, donde no tenga que depender de estas cosas que, que no van a cambiar, ¿no? Que no van a ser otra cosa, ¿no? Aquí hay una cosa que me parece muy bonita para vincular con Simón Pedro, el siguiente personaje, y es que Simón está delante de sus propios actos, ¿no? Es decir, sí negó a Jesús, sí le cortó la oreja al otro hombre, sí era un atrabancado. ¿Y cómo está esto? Porque, pues esas cosas, o sea, los actos tienen consecuencias. ¿Qué pasa con Simón Pedro? ¿Cuál es la consecuencia de Simón Pedro después de estos actos? Ese momento también, es que la obra de verdad es muy, muy brillante, muy inteligente. Va pasando ahora a este momento en el que siempre hemos pensado, todos los seres humanos pensamos, cuando pensamos en términos de las consecuencias de lo que se hace, que eso es como una cuestión que se volvería terrible y definitiva, ¿no? Si pensamos desde el punto de vista trágico, vamos a verlo así, pues claro, o sea, viene la destrucción y ya no hay solución alguna. ¿Por qué? Pues porque no, nada va a borrar el acto, ¿no? Claro, sí, sí, pero, pero resulta que en realidad no hay ningún acto que sea, es decir, hay muchos actos terribles, sí, de acuerdo, pero lo que Fernando está diciendo es que todo acto en realidad debe tener
aparte de las consecuencias naturales que va a tener como acto, ujú, lo importante de todo acto tiene que ver con el hecho de que tenga consecuencias para mí. Y esas consecuencias no son la culpa, no son el sentirme miserable, no son el arrastrarme el resto de mi vida por, como Edipo para pagar por haberlo hecho. Porque hacer eso es justamente no haber entendido el acto. claro, ¿Qué quiere decir entender el acto? Pues quiere decir haber entendido que eso que hice fue una tontería por algo, porque eso implicaba esto y esto, y eso implica una mala valoración de qué hice de las cosas. ujú, ¿Para qué sirve eso? Pues para saber que no se debe valorar de esa manera. ujú, ujú, Entonces, lo que pasa con Pedro es justamente es otra iluminación, vamos a decir, esa epifanía, ese ujú, momento de anagnórisis, que tiene que ver con el hecho de, ya entendí, sí, sí, fue una estupidez lo que hice, fue una tontería, pero ahorita me siento muy tranquilo porque ya entendí que era una estupidez. ujú, Ya sé que eso es estúpido. Y por lo tanto, ese momento nunca más lo volvería a hacer porque yo ya me di cuenta de lo absurdo de lo que estaba yo haciendo y al contrario, me vuelvo alguien sabio, vamos a decirlo así. Y la sabiduría tiene que ver con eso, con el aprendizaje de lo que se ha vivido, no con el conocimiento, que es lo que decía Fernando. No, un erudito no es un sabio, un erudito tiene mucha información, pero un sabio es aquel que es capaz de aprender de los errores que ha cometido, que es por eso le encantaba a Fernando el poema de escuela. ujú. Y de León Felipe, para quien no lo tenga claro. Ajá. Así, de León Felipe, que dice al Ujú, final eso, y al final de cuentas me doy cuenta, viví y me equivoqué, y tengo esta llaga horrible, y hice esto, y viví unas cosas espeluznantes, y de repente, a la vuelta del tiempo, me doy cuenta que yo también soy un gran violinista. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con el gran violinista? Está hablando del arte, sí, en parte, pero está hablando del hombre que es capaz de hacer que su vida haya valido la pena. ¿Y qué quiere decir que su vida haya valido la pena? ujú, Pues aprender de lo que viviste, que el error sirva para mí, que no se quede ahí nada más como una culpa, una llaga, sino que sea algo que me ilumine a mí mismo. Y eso es lo que se vuelve maravilloso con el planteamiento de Fernando, porque justamente este hombre está muy contento, está atacado de risa, porque se acaba de dar cuenta que en realidad nada es tan terrible. El acto en sí es terrible, pero deja de tener esa carga de cosa terrible en el momento en que aprendes del acto. claro. Es la diferencia entre lo terrible pensado como algo que destruye y lo terrible como algo que confronta, que cambia, que da la posibilidad de cambiar, ¿no? Creo que ahí está el tema, ¿no? Sí, es un poco pensándolo como en las cuestiones físicas. Si vemos cómo funcionan las leyes físicas, cómo funciona el planeta, cuando viene un terremoto, o sea, hay que pensar todas estas cosas de las placas tectónicas. Cada cambio del planeta es aterrador para nosotros, ¿me explico? Sin embargo, eso genera nueva vida, una vida diferente. Claro, acabaron, se murieron todos los dinosaurios, Todos ¿no? los dinosaurios se acabaron por Se por acabaron, un meteorito. Ujú. pero Pero hay un cambio, ¿no? hay un cambio. Exacto. Eso es la cuestión de la ley física. Ujú, Es terrorífico, sí es desastroso, pero era necesario porque había un cambio que tenía que ocurrir. Entonces, esto que está diciendo me parece maravilloso porque justo, si tú te clavas en el asunto de lo terrorífico y lo terrible que ha sido perder todo, no ves el asunto, que es un ejemplo que ponía Fernando. Hay gente que ve el rayo y se queda contemplando el rayo maravillado, y el sabio viene el rayo y entonces aprovecha para mirar todo lo que la luz del rayo ilumina. exacto. Sí, Y sí. dices, Aquí, bueno, para hablar del último personaje de la obra, de Jesús, que finalmente sí aparece, ¿no? El Jesús finalmente sí llega, y este Jesús no es un Jesús milagroso, no es un Jesús que está adoctrinando,
es un Jesús que comparte unos, pues sus propios descubrimientos, digamos, ¿no? Lo que él mismo ha encontrado para sí y aquí es donde está un poco la cuestión, porque todo el tiempo hemos venido hablando del momento en el cual la persona, cada personaje, cada persona se confronta con la realidad y se hace las preguntas que corresponden y da la respuesta. A veces una respuesta que implica retraerme, enojarme o liberarme y aceptarme y asumir que he hecho lo que he hecho y que puedo ser aún así libre de hacer otras cosas, como un proceso muy personalizado, ¿no? Como algo que le pasa a una persona de manera individual. Sin embargo, el texto de Jesús como que siempre invita a ver al otro, a encontrarme al otro, a amar al otro. Entonces, ahí hay pareciera un cambio de discurso, pero más bien es como un colofón de todo esto, ¿no? Sí, es que es muy bueno. Lo que hizo Fernando fue sintetizar, porque tomó muchos, muchas, no sé cómo llamarlos, muchas frases, reflexiones de Jesús o máximas o como queramos llamarlas, y las Ujú, está juntando, así, ujú, hace una síntesis. Pero esa síntesis funciona muy bien porque, como dices, está hablando un poco de lo que es el amor. Y lo que está hablando del amor es como lo esencial y que es muy simple, que tiene que ver con qué es lo que se ama y cómo lo central es para poder amar a alguien, uno tiene que amarse primero a uno mismo. ujú, Y esa es como la gran síntesis de todo lo que está diciendo Jesús. Y ese es como el secreto de, así como dice, ahora sí muy católico, del reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es la capacidad que tenemos de amarnos para poder amar a los otros, para poder amar la realidad, ¿no? Y esa es un poco la síntesis que está planteando, que cierra muy bien todo lo que ha dicho, a todo lo que vimos antes, porque básicamente vamos del desamor total, ¿no? Digámoslo así, a la posibilidad de perdonarse y de amarse, no por haberse equivocado, sino porque ya entendió que si se respeta a sí mismo, va a respetar a los otros, ¿no? ujú, Y que ese respeto es algo fácil, es algo alegre. Y vamos como de la densidad del principio a la sensación de libertad del final y a la ligereza, que esa es una cosa que Fernando decía mucho, ¿no? Que es muy curioso cómo la gente sabia en realidad tener muy buen sentido del humor y suele tener una sensación como de ligereza en la manera de hacer y de decir, porque las cosas son como mucho menos densas, mucho menos pesadas, mucho menos sórdidas, ¿no? Hay una cosa como de aprender a disfrutar. Y un poco de la base de la obra tiene que ver con eso, ¿no? La frase esta de se sufre o se disfruta por elección, ujú, que es eso justamente, y eso me recuerda mucho a la imagen que un día nos explicaron, y Fernando también nos lo decía, de la Mona Lisa, ¿no? ujú. Que es muy bonito la explicación que nos dieron, la interpretación que nos dieron del cuadro, que está la Mona Lisa aquí con su cara de enigma, y de Ajá. un lado está un camino lleno de agua, de verdor, y un camino absolutamente árido y terrible. Y la Sí. explicación que nos decían del cuadro era que justamente la Mona Lisa estaba interrogando al espectador sobre qué camino quería seguir, o el Ujú, camino del sufrimiento y la desolación, o el camino verde lleno de agua y de descubrimientos y de vida, ¿no? Y ujú. creo que es un poco esa la sensación que Fernando está planteando, ¿no? No tendríamos que sufrir, no sería necesario sufrir. Si uno aprende a amarse, las cosas se vuelven amables. Y eso es Ya. muy bonito, ¿no? Ujú, Porque como uno se ama, entonces todo lo que va a desprender es eso, es decir, la realidad te empieza a tratar amablemente, que es lo de también del gran Dios Brown, que era otra de las obras que le encantaba a Fernando, ¿no? Quien trata la vida como decirlo, para que nos, bueno, para que nos, bueno, que trata la vida como, trata mal a eh, la vida, digamos. trata mal a la vida, este, va a ser tratado mal por la vida. Quien trata a la vida con respeto y con amor, es tratada amorosamente por la vida, ¿no?
eso suena como muy teórico de repente, pero es un poco lo que te decía al principio, que es cuando uno dice, ya, me rindo, ya, y me dejo, y de repente te dejas de llenar de problemas, ¿no? De repente los problemas empiezan a ir, porque todas esas dificultades y todas esas cosas son una forma que tu mismo espíritu está diciendo de, no, por aquí no, no sigas por aquí, esto está mal, no sigas, ¿no? Y cuando empiezas a cuidarte, a quererte, a protegerte, a amarte, a respetar, a disfrutar de la vida, pues entonces las cosas empiezan a ser muy amables, muy, y de verdad yo estoy sorprendido por esas cosas, pero uno sí se va dando cuenta, ¿no? De qué amable se puede volver. Claro, y creo que ahí está un poco como la pertinencia, la conclusión que vuelve muy pertinente la obra en este momento, ¿no? Eh, ante una sociedad que, que parece ya de novela de Orwell, ¿no? O sea, ante un nivel distópico social casi en el que estamos viviendo, dejar de mirar hacia afuera como tratando de pedir de afuera algo, ¿no? Como ir a este encuentro amoroso con uno mismo y cómo probablemente de ese encuentro amoroso que uno pudiera tener primero con uno mismo puede volver al mundo con una actitud completamente distinta, ¿no? Sí, pues amorosa. Y eso es maravilloso. Es decir, a mí me gusta mucho una cosa, a esto va a sonar muy teórico, pero me gusta como una cuestión que decía Lacan, que en realidad el ser humano, si hubiera una forma geométrica, sería una dona, ¿no? Que definiera el espíritu humano a la forma que es una dona. Y decía, es que es muy curioso porque mientras más a fondo llegas de ti, más conectas con los otros. Claro. Muy bien. Bueno, maestro, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias por hablar un poquitito de esta obra y bueno, todo esto es una entusiasta invitación a que nos acompañen en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2 para ver Y habitó entre nosotros este texto de Fernando Martínez Monroy, dirección de Esteban Montes. Ya luego hablaremos con más detalle con los compañeros de la apuesta, ¿no? Con Mario Alberto Moreno, con Francisco Javier Rodríguez, con Alicia Lara, y bueno, yo creo que volveremos a hablar, esta vez para hablar de la apuesta, ¿no? De la propuesta de dirección, ¿no? Bueno, y también más adelante, pues hablaremos de otras cosas que tenemos actualmente en cartelera, ¿no? In Memoria en el Zoológico, de Tennessee Williams, que está en el Foro Fernando Martínez Monroy de Perón Teatro, ¿no? Hablaremos también seguramente de Pasaportes, de Tony Ortiz, que está ahora en el Contigo América, ¿no? En el Foro Contigo América, si arrancamos este domingo. Ha viajado mucho esa obra de Pasaportes, ¿no? Literalmente, como trata de Es, viaje, tenía que viajar. exactamente. Y también tenemos el concierto de Salta para atrás que se llama de Amor y Amor y desamor Desamor, de Amor y Desamor, que está solamente 3 viernes de mayo, de mayo, ¿no? sí. Yo creo que Sí, necesitamos hablar pronto con Ceci para que hablemos de ese espectáculo. Y bueno, pues amigos, muchas gracias por vernos, por pues acompañarnos. gracias. No Gracias. solamente queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones, sino sobre todo nuestro teatro. Están muy invitados a acompañarnos en las obras que estamos. Si hay algún comentario, si hay alguna duda, si hay alguna observación, con todo gusto las leeremos en cuanto estemos por ahí. Muchas gracias. Muchas Hasta pronto. gracias. Bye, bye. Gracias, Rafa. Gracias.